Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Hola, espero que estés muy bien, espero que estés teniendo un buen día, una buena semana, y si no, quizá Dios use esto para ayudarte a entender alguna cosa o te ayude y te anime quizá a buscar más a Dios, a ir a hablar con Dios, que yo siento que el propósito siempre va por ahí, que ya sea que esto te emocione o te haga sentir quizá mal, quizá te haga sentir, no sé, cierta convicción, obra del Espíritu Santo obviamente, pero sea lo que sea, ya sea que te sientas agradecido, feliz, contento, quizá un poco triste, un poco desanimado, sin importar que sientas, que vayas y lo hables con Dios, sería mi esperanza. Quizás sería una buena práctica también para mí decirlo en los episodios, que yo espero que al final de cada episodio, sea cual sea tu conclusión o qué sea lo que Dios te haya hablado en ese episodio, quizás simplemente de un episodio de media hora fue una oración o fue una frase o fue una idea la que sentiste que Dios te habló a través de eso o te recordó o te desafió, lo que sea. Te animo que después del episodio no esperes hasta en la noche quizá, o dependiendo a qué hora nos escuches, pero que no esperes luego para ir a hablarlo con Dios, sino que ahí donde estés puedas hablarlo con Dios quizá de cierta manera, ¿no? Yo sé que si estás quizá en público o andas fuera en el carro, no sea tan factible, pero que no te esperes hasta después para hablarlo con Dios, sino que en ese momento a tu capacidad, quizás sea algo sencillo, hasta un agradecimiento por escucharlo, por hacerte entender eso, y cuando tengas más tiempo ya hablarlo todavía más. Pero sí, no te esperes quizás hasta más adelante, porque si Dios te está hablando en ese momento, pues es mejor aprovecharlo, no dejarlo en visto a Dios y a darle alguna respuesta. Pero el día de hoy te quería platicar de algo que, como te mencioné en el episodio pasado, que si no lo has escuchado, te animo a que lo escuches, porque estoy grabando estos 3 episodios, el que sigue también, de manera no continua, o sea, no estoy grabando uno tras de otro, pero 100 días seguidos, porque tengo la idea, como mencionaba en el episodio anterior, son ideas que ya traigo desde hace varias semanas que de cierta manera se pueden relacionar, o al menos como las voy a grabar tan seguido, pues sí las voy a relacionar. Entonces quizá te pueda ayudar el escuchar el episodio anterior por si llego a mencionar o referenciar algo en este episodio, porque pues en el episodio anterior también mencioné, por ejemplo, este episodio futuro. Y hoy te quería platicar algo que siento que es muy real, siento que nos pasa mucho, siento que nos da pena cuando nos pasa, y pena más bien con nosotros y pena con Dios. El tema de este capítulo es muy para con Dios y nuestra relación con Dios, y quizá te llegue a pasar como a mí me ha pasado al pensar en este tema y en los pasajes que vamos a leer, que puede dar mucha vergüenza con Dios y decirle: Señor, perdóname porque no puedo creer que me comporte así, literal, no sé, o bueno, yo me llego a sentir como si fuera un niño chiquito, ¿no? Y no importa qué edad tengas, yo siento que siendo cristiano y teniendo una relación con Dios, esto te puede pasar a los 20 o a los 50 o a los 80 años. Y creo que es algo de carácter, es algo que se tiene que trabajar, pero aun cuando lo tenemos muy trabajado, podemos llegar a caer en esto, y es algo que sin duda para muchas personas incluso los puede llegar a alejar de Dios, o incluso los puede hacer dejar de orar un tiempo, quizá por pena o vergüenza, decir: no, ¿cómo me voy a acercar a Dios después de haber estado o haber pensado de esa manera, haber dicho eso, haberle dicho a Él eso? Por eso digo que es muy con Dios. Y quisiera leer primero el pasaje y luego ir desarrollando esta idea. No sé qué tan largo sea este episodio, porque realmente el siguiente episodio también va a tratar de este pasaje, va a ser una continuación. Hoy vamos a ver Éxodo capítulo 5 y en el siguiente quiero ver capítulo 6. Quizá hoy también veamos parte del 6, pero en el siguiente capítulo, que es otro tema también relacionado a este texto y se relaciona a lo que vamos a hablar hoy, pero siento que está un poco más largo. Quién sabe, siempre digo lo mismo y termino grabando media hora igual. Pero quisiera que vayamos a Éxodo capítulo 5. Estoy leyendo de la Reina Valera actualizada 2015, por si te interesa la versión. Y quisiera leer todo el capítulo rápidamente, pues obviamente estamos en el libro de Éxodo. Sabes que es donde tenemos la historia de Moisés,
con el faraón, en Egipto, las plagas, todo esto. Aquí, al ser capítulo 5, obviamente la historia apenas está desarrollando, apenas está comenzando. Aquí ya Dios llamó a Moisés, ya pasó todo lo de que le habla desde el arbusto que está ardiendo pero no se quema. Ya está Moisés, ahí ya regresó a Egipto. Y aquí va con Aarón a hablar con Faraón. O sea, todo lo que tú conoces de antes de que Moisés vaya a Egipto, aquí ya pasó. Vamos directamente o nos posicionamos en el que Moisés ya va a darle el mensaje a Faraón de decirle, oye, deja que mi pueblo vaya y le rinda culto a nuestro Dios, a Jehová, al yo soy, porque Moisés le pregunta, bueno, cuando me preguntan quién me mandó, ¿qué digo? Y Dios le dice, di que yo soy, te mandó, que es Jehová. Entonces ahí es donde se queda la historia, ahí vamos a continuar y leer todo este capítulo. Esta es la primera vez que Moisés y Aarón van a hablar con el faraón. Escucha lo que dice. Dice, después Moisés y Aarón fueron al faraón y le dijeron, el Señor, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero el faraón respondió, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Seguramente algunas versiones ahí, en vez de Señor, porque aquí viene en mayúsculas, dice Jehová. ¿Quién es? Dice Jehová, el Dios de Israel, y aquí responde, ¿quién es Jehová? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ellos le dijeron, el Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro. Permite que vayamos al desierto a 3 días de camino para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, no sea que nos castigue con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué distraen al pueblo de sus labores? Vuelvan a sus tareas. Dijo también el faraón, ciertamente el pueblo de la tierra es ahora numeroso, no obstante ustedes los han hecho suspender sus labores. Aquel mismo día el faraón mandó decir a los capataces del pueblo y a sus vigilantes, ya no darán paja al pueblo para hacer los adobes como hacían antes. Los adobes se refiere a los ladrillos de adobe, que vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Sin embargo, les impondrán la misma cantidad de adobes que hacían antes. No les disminuirán nada porque están ociosos. Por eso gritan diciendo, vayamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Hágase más pesado el trabajo de los hombres para que se ocupen en él y no presten atención a palabras mentirosas. Los capataces del pueblo y sus vigilantes salieron y hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho el faraón, yo no les daré paja. Vayan y recojan por ustedes mismos la paja donde la hallen, pero en nada se disminuirá su tarea. Entonces el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja, y los capataces los apremiaban diciendo, terminen su tarea, lo de cada día en su día, como cuando se les daba paja. Y azotaron a los vigilantes de los hijos de Israel que habían sido puestos por los capataces del faraón y les dijeron, ¿por qué no han completado su cantidad de adobes ni ayer ni hoy como antes? Los vigilantes de los hijos de Israel fueron al faraón y se quejaron ante él diciendo, ¿por qué procedes así con tus siervos? No se da paja a tus siervos y con todo nos dicen, hagan adobes. He aquí tus siervos son azotados cuando la culpa es de tu propio pueblo. Fíjense, aquí quiero hacer un paréntesis. Qué curioso la manera en cómo hablan de sí mismos. Y obviamente es a propósito el cómo se narra esto. Ellos no hablan, no dicen nosotros. Nosotros, ¿por qué procedes así con nosotros? No nos das paja y con todo nos dicen hagan adobes. Aquí podrían decir, nosotros somos azotados cuando la culpa es de tu propio pueblo. No hablan como nosotros, ¿verdad? Dicen tus siervos. Así es como se veían y como se percibían. Y obviamente al estar frente a él le tenían que decir, pero qué loco se me hace, porque yo creo que ningún trabajador hoy en día, imaginemos a alguien que trabaja en un súper, en un Oxxo, yo qué sé, no iría con el gerente o el dueño de Oxxo, ¿verdad? Más bien, y le diría, ¿por qué tratas así a tus trabajadores? Hablando ellos mismos. ¿Qué no ves que tus trabajadores sufren y qué no ves que tus trabajadores tienen necesidad? Pero hablando de ellos mismos, uno entendería que se refiere no a ellos, sino a los demás trabajadores. Y aquí están hablando de ellos mismos, pero la percepción y el cómo se tienen que presentar es, somos de tu propiedad, te pertenecemos. Y yo creo que ahí es algo interesante de que aquí cuando se presenta Jehová y cuando en todo este proceso que vamos a ver en el libro de Éxodo, Dios quiere que entiendan y les repite una y otra vez, ustedes son míos y ustedes son míos.
Y yo creo que el lenguaje que se usa es para contrastar la diferencia de carácter entre Dios como amo y Faraón como amo, y Faraón llenando el lugar de cualquier ser humano, ¿no? De cualquier líder religioso, de cualquier líder gobernante que nos presenta la historia. Y yo creo que la idea al final es que digamos, no, pues es mucho mejor pertenecerle al Señor, pertenecerle a Jehová, que a estos otros amos y señores. Curiosamente, después los hebreos se van a quejar de Dios como si fuera muy mal amo, cuando nosotros sabemos y vemos la historia y vemos que es muy buen amo y mucho mejor, y ellos le dicen, no, no es cierto, estábamos mejor con Faraón, que parece una locura, pero ¿cuántos de nosotros quizá llegamos a caer en lo mismo? El versículo 17 continúa, él respondió, Faraón, están ociosos, sí, ociosos. Por eso dicen, vayamos y ofrezcamos sacrificios al Señor. Vayan pues ahora y trabajen. No se les dará paja, pero habrán de entregar la misma cantidad de adobes. Entonces los vigilantes de los hijos de Israel se vieron en aflicción cuando les dijeron, no se disminuirá en nada su cantidad diaria de adobes. Cuando ellos salían del palacio del faraón, se encontraron con Moisés y Aarón que estaban esperándolos y les dijeron, el Señor los mire y los juzgue. Aquí por si no entendías, los vigilantes también eran hebreos, o eran como que de los pocos hebreos que escogían para poner encima de sus propios hermanos. El Señor los mire y los juzgue, dice, pues nos han hecho odiosos ante los ojos del faraón y los de sus servidores, poniendo en sus manos la espada para que nos maten. Es decir, nos van a matar con tanto trabajo. Y termina el capítulo 5 diciendo, entonces Moisés se volvió al Señor y le dijo, Señor, ¿por qué maltratas a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que fui al faraón para hablarle en tu nombre, él ha maltratado a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Y aquí lo que yo quiero enfocarme es esto, y leí todo lo demás para entender de por qué habla esto Moisés. Pero quiero hablar de esta situación en la que dice Moisés estas palabras. Señor, ¿por qué maltratas a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que fui a Faraón para hablarle en tu nombre, él ha maltratado a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Quiero hablar de cuando nos pasan cosas malas y sale realmente lo que está en nuestro corazón, que yo creo que esto es lo que le pasó a Moisés. Al principio del capítulo va muy enérgico y va con todas las ganas porque obviamente Dios se le presentó, vio de manera milagrosa, sobrenatural más bien, la presentación de Dios, le habló Dios más de una vez, se encontró a Dios en el camino cuando iba a Egipto. O sea, él viene con la percepción de la realidad bien alterada, dirían ahorita en los memes. Pero él va así, con la percepción de la realidad bien alterada, realmente. Porque su percepción de la realidad es que Dios viene conmigo, Dios me mandó, Dios mismo, Jehová, el Señor, me ha mandado. Y pues sí he dudado, pero ya se me presentó varias veces y es obvio que me está mandando. Y aquí viene Aarón porque yo le dije que yo batallaba para hablar y lo que sea. Y llega y aquí se encuentra. Se encuentra alguien que le dice, ¿y quién es el Señor? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es ese? ¿De qué me hablas? ¿De qué estás hablando, Moisés? Y yo creo que ahí haber sido el bajón para Moisés de, caray. Pues yo pensé que iba a venir a hablar con él y también de manera sobrenatural le iba a decir, wow, sí es cierto, tienes razón, Jehová te ha hablado, no inventes, vamos a dejarlos en libertad. Yo creo algo muy similar a lo que sí vemos que pasa en el libro de Jonás con el gobernador de Nínive, que él escucha la advertencia y dice, todos vamos a ayunar y todos vamos a arrepentirnos ante el Señor. Pero aquí vemos otra situación por completo, alguien que escucha y dice, ¿y ese quién es? ¿Y yo por qué le voy a hacer caso? Y le dice, ustedes están inventándose cosas, le dice, ustedes tienen mucho tiempo libre, ustedes están ya maquinando, imaginándose cosas, creándose personajes y dioses que les están hablando, los tengo que poner a trabajar más, porque si tienen tiempo de inventarse esas cosas, tienen tiempo de trabajar más. Me suena mucho a las mamás, ¿no? Cuando te dicen que limpies y tú dices que no tienes tiempo y te ven haciendo, o te ven o bien descansando en cualquier momento y como que no tienes tiempo, no estás haciendo nada, ponte a hacer algo, ¿no? Y es así. E imagínate cómo haber cambiado la percepción de Moisés en ese momento. Yo creo que él pensó que Faraón como iba a entrar como en trance iba a decir, sí, tienes razón, debo dejarlos ir,
vayan y adoren a su Dios. Y no, la respuesta es hasta de burla de Faraón. Y te pregunto yo a ti, ¿no pensarías y no reaccionarías de manera similar a Moisés? Porque tú estás seguro de que el Dios del universo, el creador de todo, el Dios sobre todos los dioses, el Señor de señores, se te presentó, te habló y te encomendó algo y te dijo, yo los voy a liberar, porque Dios le dijo desde antes que iba a pasar. Le dijo, yo los voy a liberar y van a saber que yo soy Jehová. Y que pase, eso sea tu percepción y luego llegues y te digan, pues yo no conozco a ese Dios. Yo creo que sintió de pronto de sentirse muy celestial, muy sobrenatural todo, pasó a sentirse muy simple, muy real. No porque el otro no fuera real, pero muy, muy terrenal, ¿no? O sea, como que, caray, me habré imaginado todo, sí me habrá dicho Dios eso, si habrá sido Dios. No, no sé, creo que yo lo puedo, o se me ocurre ahorita el momento de imaginarlo como a veces lo sentimos en la iglesia, ¿no? O yo me acuerdo haber ido ya he mencionado antes que yo estuve en un ministerio de estudiantes universitarios, donde era un ministerio que el propósito era evangelizar, tener estudios bíblicos, llevar más jóvenes a Cristo, a los que ya estaban en Cristo, hacer que maduraran, que crecieran, que discipularan. Y me acuerdo que en los congresos que había una vez al año, para mí eran muy padres porque pues era, además de que era muy lejos, eh, yo podía conocer a muchos estudiantes con el mismo corazón, con el mismo deseo, a la misma edad, la misma situación, queriendo hacer algo para Dios y esperando ver que Dios se moviera. Y era muy padre ir y escuchar los testimonios, gente que decía, no, pues yo no quería nada con Dios, yo no quería ir, pero un día me invitaron a este grupo y aquí ya llevo meses y estoy evangelizando y estoy discipulando a alguien. Era muy padre porque era mucho de ánimo. Veías y decías, no inventes, sin duda Dios se está moviendo, Dios hace cosas sobrenaturales, ¿cómo le respondió a esta persona en estos días evangelizó a alguien porque salíamos a evangelizar también en esos días, era como una semana, y era bien padre, y luego yo regresaba a Chihuahua, a mi universidad y todo, y yo creo me topaba como Moisés, no sé, regresaba con la percepción de la realidad bien alterada, y llegaba a Chihuahua y era como que se sentía todo muy normal, así como casi como si mis compañeros me dijeran, ¿y quién es ese? ¿Quién es Jehová? Ay, ¿a poco Jesús salva? ¿A poco tú crees en las cosas de Jesús? ¿A poco Jesús va a andar sanando? Oye, esos milagros ya ni se ve, Dios ni le habla a nadie. Y es muy difícil porque sin duda te desanima. Y es una dificultad con la que te enfrentas. Porque estás enfrentando a dos realidades donde tú ves que sí está Dios, que está presente, que se está moviendo, que está ahí, y luego te enfrentas con una realidad donde parece que no. No, y tienes que unirlas o entender que las dos son verdad, porque ninguna es más verdad que la otra, ni ninguna es menos real que la otra. Y lo que le pasa a Moisés, sin duda, yo creo es lo que nos llega a pasar a cualquier cristiano ya después que tenemos un tiempo. Quizá a ti te pase en la iglesia, no sé, quizá te toque una campaña en tu iglesia y sientes a Dios moverse de manera poderosa, ves que se derrama el Espíritu Santo, ves gente venir a los pies de Cristo, o quizá en un campamento, no sé, a mí no me tocaron campamentos, pero he escuchado que es algo similar. Y luego regresas a tu casa, quizás si tu familia no es cristiana y ves los mismos problemas, las mismas discusiones, los mismos argumentos, las mismas quejas, las mismas burlas, quizá de tus compañeros de la escuela, del trabajo. Y quieras o no te desanimas, porque somos personas comunes y corrientes. Y ahí es donde tenemos que remar contra marea, y contra corriente más bien, no contra marea. Remar contra corriente y seguir adelante y no desanimarnos y no pensar que aquello que vivimos no es cierto, no, tener que seguir creyendo y sabiendo que es verdad. Pero en ese momento vemos, yo creo que nos podemos ver reflejados en Moisés. Alguna vez escuché una ilustración. eh, Imagínate que estás en una reunión, en una fiesta, y tú tienes tu vaso con tu bebida, lo que te hayas servido, y estás ahí platicando con alguien que está tranquilo, parado, y de pronto pasa alguien, porque hay mucha gente, te pega en el brazo y te tira el vaso. Y se te cae el vaso y termina en el suelo y se desparrama todo lo que tenías, ¿no? Ya fuera soda, vino, chocolate caliente, agua, un té, lo que tú quieras, lo que te guste. Tú no tienes la culpa de que te hayan tirado el vaso porque sin duda tú no controlas el que alguien se haya tropezado contigo, que se haya topado contigo, que alguien no te viera y te golpeara sin querer. O sea, no es tu culpa.
Tú no lo controlas eso. Lo que tú sí controlas es lo que está dentro del vaso. Es decir, no fue tu culpa que se derramara el vaso, pero lo que había dentro del vaso sí es tu responsabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Cuando llegan las dificultades, como en el caso este de Moisés, como los que yo te mencionaba, es como si alguien nos tirara el vaso. No controlamos, Moisés no controlaba la respuesta de Faraón, no se esperaba la respuesta de Faraón. Yo no me esperaba que al regresar de un lugar tan padre o de experiencias tan padres, o tú en tu iglesia, en un campamento, yo qué sé, no te esperas el regresar y enfrentarte a cierta situación. Ni siquiera la piensas, no se te ocurre cómo podría alguien arruinarte o qué podría arruinarte, cómo te sientes. Pero lo que sale, cómo respondes, sí es tu responsabilidad. Si alguien te tira tu vaso, no es tu culpa, pero si tú te enojas, si tú dudas de Dios, si tú respondes de mala manera, si tú te amargas, eso es lo que tú pusiste dentro de ese vaso. Y esa es tu responsabilidad. Ve la respuesta de Moisés. Moisés, su respuesta no fue de fe, su respuesta no fue de confianza, su respuesta no fue de estar terco, de decir, no, pero a mí Dios me dijo y tú me dijiste, Señor, y yo sé que tú, no fue de yo confío en ti y no sé qué pasó, Señor, explícame, vamos a hablar qué, me puedes explicar, porque él sí le respondía a Dios en ese momento, tal cual. No es así, su respuesta es de reclamar y de quejarse. Le dice, Señor, ¿por qué maltratas a este pueblo? No, ni siquiera le dice tu pueblo, le dice a este pueblo. Ni siquiera dice tampoco mi pueblo, nuestro pueblo, no, a este pueblo, así como que enojado, ¿no? ¿Para qué me enviaste? Fíjate, hablarle así a Dios. Y parece uno que diría, no, yo nunca le hablaría así a Dios, yo tengo mucha reverencia, yo lo respeto mucho. Sí lo hacemos, o sin duda en nuestra actitud. A veces pensamos que porque no decimos las palabras, pues no, como no lo dije tal cual, no vale. Pero tu actitud que demuestra, ¿no? Es decir, si esto, ya para qué voy a la iglesia, ay, ya ni para qué leo la Biblia entonces. Pues hice lo que debía, pero hay oro mañana o el otro día. Eso también es una respuesta a Dios, como decirle, pues no sabe lo que haces, que de eso platicamos el episodio pasado. Pero ese tipo de respuestas, aunque no se dicen textualmente como te digo, ¿no? ¿Para qué me enviaste? ¿Para qué haces esto? No es de reclamo con palabras, se muestra en tus acciones. Decir, pues al rato, ahora al cabo, no pasa nada. Al rato leo, al cabo, nunca me ha servido de nada leer más. A la siguiente semana no voy a la iglesia, al cabo siempre es lo mismo. Nunca me pierdo de nada, ni preguntan por mí. Ese tipo de actitudes no es el problema la iglesia, no es el problema leer, no es el problema orar. Son síntomas. La raíz del problema es eso que pasó que te hizo mirar o mirar a Dios de cierta manera, o más bien sacar lo que realmente estaba en tu corazón. En otra parte de la Escritura, del Nuevo Testamento, se nos dice, Jesús mismo nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y en algún capítulo expliqué que el corazón para los hebreos no es solamente los sentimientos, para los hebreos en el corazón estaban los pensamientos, la toma de decisiones, el razonamiento, el decidir y también los sentimientos. Entonces, cuando Jesús dice de la abundancia del corazón, no se refiere solamente a tus sentimientos, se refiere a lo que piensas, a lo que analizas, a lo que decides. Eso sale de tu boca, por tu boca, perdón, venido de tu corazón. Y también se muestra en las acciones. Entonces, ¿qué pasa en tu vida? O yo te preguntaría, quizá te sirva en este momento, ¿cómo reaccionas tú en las situaciones difíciles de tu vida? ¿Qué pasa cuando alguien te tira tu vaso, tu copa, como lo quieres ver? ¿Qué sale de ahí? ¿Qué se desparrama? ¿Se desparrama reclamo? ¿Se desparrama enojo? ¿Se desparrama tristeza? ¿Se desparrama alejarte de Dios? ¿O se desparrama agradecimiento, confianza, fe? Que a mí se me hace muy difícil porque yo sí siento que mentalmente podemos decir algo y mentalmente podemos decir, no, yo siempre, hay que confiar en Dios, hermanos, confiemos en Dios y Dios está al control de todo y Dios sabe lo que hace. Es muy fácil decirlo y repetirlo como mantra, pero realmente, ¿cómo reaccionas cuando pasa? Porque todos podemos decir, Dios es digno de confianza, pero ¿confías tú en Dios cuando las cosas no salen como esperabas? Cuando no te dan la respuesta que querías, cuando pensabas que de esa manera Dios te iba a sacar de tal situación y no se dio.
Y piensas, no, pues es que entonces, ¿cómo no? Dios no sabe lo que hace y regresamos a lo que hablamos en el capítulo pasado, la falta de agradecimiento, el reclamar. Pero ¿qué sale de tu corazón? ¿Cómo reaccionas? Porque claro, es muy fácil andar diciendo, gloria a Dios, Dios es muy bueno, Dios es fiel cuando te está yendo bien o cuando Dios te respondió ciertas oraciones o no te está yendo realmente mal, o sea, no tienes situaciones malas. Comúnmente en el lenguaje cristiano se le dice pasar por el desierto cuando pasas por situaciones difíciles, precisamente por lo que vemos en Éxodo. Pero es muy fácil cuando no estás en una situación mala decir sí, o darle un consejo a alguien, ¿no? Decirle que ya está, hay memes que ponen un amigo, yo le cuento a mi amigo cómo me está yendo, estoy batallando con mis dudas de fe, le cuento que estoy batallando con cierto pecado, con ciertas conductas, con entender ciertas cosas de Dios y simplemente me responde con ánimo, voy a orar por ti. Ah, no, pues gracias, ya era lo que necesitaba escuchar, ¿no? Eh, es muy fácil decirle a la gente en su momento, confía en Dios, ten fe, Jesús es bueno. Jesús, hombre. Sí, tú puedes, en Jesús. Es muy fácil decir esas frases y repetirlas y todo, pero cuando uno está en esas situaciones difíciles, cuando uno se enfrenta a la muerte quizá de un ser querido, repentina, cuando uno se enfrenta quizá a la necesidad, a estar lejos de alguien, estar solo, a sentir, no sé, que te corren del trabajo, que parece que el mundo se olvidó de ti, que ni tus amigos, ni tus pastores, nadie te habla, porque de pronto parece que se te junta todo y que el mundo se te viene encima. Esas frases de confía en Dios, aunque realmente sí sería la solución, simplemente decirlo no es tan fácil. Aquí Moisés había hablado y estaba hablando de frente con Dios, no de frente porque no lo podía ver, pero está hablando y escuchando las respuestas de Dios en tiempo real. Y aún así Moisés le reclama a Dios. Para uno parece incomprensible decir, ¿cómo Moisés, cómo le respondes así a Dios si te está respondiendo? Porque para la mayoría de nosotros, nuestra lucha más grande es el tener fe. Es el tener fe de que Dios sí me escucha, realmente creer que está ahí. Mucha gente dice, si Dios me confirmara su existencia o si Dios me confirmara que me escucha, si Dios me confirmara que está ahí cuando le oro, ya yo no necesitaría nada más. Yo ya tendría fe o una carga de fe que me duraría toda la vida. Pero aquí Moisés nos demuestra que no es cierto, o sea, es un humano como cualquiera de nosotros. Y Moisés nos demuestra que ni aún platicando así con Dios se nos quita la parte carnal, lo humano. ¿Cuántas veces le has dicho tú a Dios, pues ¿para qué hiciste eso, Dios? Entonces, ¿para qué dejaste que llegara hasta aquí? ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Por qué no me dijiste que parara? ¿Para qué me enviaste? No se lo dice de forma bonita Moisés a Dios. ¿Cómo reaccionas tú? Te preguntaría yo y quisiera dejarte con eso. ¿Cómo reaccionas tú en los momentos difíciles, en los momentos que duelen, en los momentos que no entiendes qué está pasando, si está Dios obrando o no está obrando? Esas dudas son normales, o sea, es normal preguntarse esas cosas. No creo que deberíamos sentirnos mal por preguntarnos eso. Siento que es normal, hasta el cerebro automáticamente se va para allá, pero sí hay que saber responder las preguntas nosotros. Hay que saber qué respondernos, qué decirnos. No que tengamos la respuesta de parte de Dios, o sea, no el, sí, yo sé por qué Dios está haciendo esto, es que Dios está haciendo esto y va a hacer esto, no. Pero el confiar en el carácter de Dios. Hay una frase que me gusta mucho, que alguna vez escuché, me parece que era Spurgeon, no estoy seguro, que decía que cuando no puedo ver la mano de Dios en mi vida, siempre puedo confiar en su corazón. Es decir, cuando no puedo ver qué está haciendo, cuando no entiendo por qué pasa esto, por qué me quitó esto, por qué me mandó para allá, por qué me quitó estas personas, por qué me puso estas otras, por qué no avanzo tan rápido, por qué voy más lento, por qué me detengo, por qué ahí sí ni sabría cómo decirlo, por qué me mandó para atrás. Cuando no sé qué está pasando, porque hay muchas veces que sí podemos ver y vemos la respuesta de Dios como continua y entendemos y no hay como un espacio de espera, que la espera es muy difícil, el esperar es muy difícil y muy doloroso en ciertas situaciones, pero cuando no vemos la mano de Dios,
porque no podemos verle, que no entendemos, podemos confiar en que Él es bueno. Eso siempre va a ser verdad. No importa cuándo estés escuchando esto, Dios es bueno. No importa qué estés viviendo, no importa en qué situación estés, no importa con quién estés, Dios es bueno. Y lo es hoy y lo va a ser el día que lo escuches. Si alguien lo escucha en 1 año o en 10 años, o si lo escucho yo en 20 años porque me acuerdo del podcast y me pongo a escuchar los episodios, no importa. Dios es bueno. Va a serlo. No me importa en qué situación estés, no me importa qué tanto duela. Y no es por ser insensible, es porque es una verdad inamovible. Dios es bueno. Siempre. Y va a serlo. Lo fue en el momento cuando Moisés le hace este reclamo. Dios era bueno. Dios ha sido bueno desde ese momento hasta ahorita. Y de ahorita hasta la eternidad, Dios va a seguir siendo bueno. En los momentos difíciles, cuando te preguntas, ¿por qué habrás hecho esto? No entiendo. ¿Por qué me mandaste? ¿Por qué no me detuviste? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste aquello? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué lo provocaste? ¿Fuiste tú? ¿No fuiste tú? ¿Me estás hablando? ¿No me estás hablando? Puede ser abrumador tener tantas preguntas en la mente, pero la respuesta de la que puedes estar seguro es: Dios es bueno. Dios es bueno. Dios te ama. Dios te ha transformado. Dios te ve como su hijo y un día vas a estar parado frente a Él. Eso es verdad. Aférrate de lo que es verdad y eterno. No te aferres a tus preguntas que mañana pueden encontrar respuesta, o pasado mañana, o en 1 año, en 10 años, o cuando estemos con Dios. No te aferres a esas cosas que son temporales. No te aferres al dolor que es temporal. No te aferres a tu dolor por la pérdida de algo o de alguien y decir, no, es que mi dolor me previene de acercarme más a Dios porque me duele mucho esto que pasó y no puedo perdonar a Dios, o no puedo entender cómo Dios permitiría esto, y te aferras a tu dolor o a tu decepción o a tu enojo y te aferras a algo temporal. No te aferres a eso temporal, suéltalo y aférrate a las verdades eternas, aférrate a que Dios te ama, a que Dios te ve como su hijo, a que Dios es bueno, a que Dios no te decepciona, a que Dios sabe qué es mejor, y a que tú no eres el personaje principal también. Es una verdad que no va a cambiar. Tú nunca vas a ser el personaje principal, yo no soy el personaje principal, ninguno de nosotros somos el personaje principal. Dios es el personaje principal y nos ha invitado a su historia. Pero recuerda que Él es bueno. No por eso Dios no le importas, y no por eso a Dios no piensa en ti, o Dios no te considera. No, si te ama, te considera, te guarda, te cuida, sabe quién eres, conoce tu vida, conoce lo que piensas, tus lágrimas, tus enojos, tus dolores. Dios los conoce y Él es bueno. Aférrate a la verdad de que Dios es bueno. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Dios te bendiga.